Bienvenidos a esta edición de El Caso, hoy para hablar de la causa que afronta Arnaldo Yucio, el exministro del Interior, ex titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, ex senador por el Partido Democrático Progresista. Una causa por presunto cohecho pasivo agravado, y arrancamos, señor director, el desarrollo del caso de hoy. ¿Por qué? Porque la acusación que presentó el Ministerio Público en contra del exministro del Interior es por supuesto cohecho pasivo agravado. Y vamos a nuestra siguiente placa, porque este hecho o este tipo penal está tipificado justamente en el artículo 301 del Código Penal, y la acusación sostenida o la representación por parte del Ministerio Público en este juicio que acaba de arrancar la tienen los agentes Verónica Valdés y Jorge Arce, ambos agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. Pero hay que tener en cuenta que esta causa se abrió con el fiscal Osmar David Legal Troche. En el 2022 se presenta la imputación en contra de Arnaldo Yucio, y esa imputación que fue llevada, o la investigación que estuvo a cargo del fiscal Osmar Legal, después finaliza con un requerimiento conclusivo que ya presentaron los agentes Jorge Arce y Diego Arzamendia. ¿Por qué presentan ellos? Porque ya el Osmar David Legal Troche había sido recusado y finalmente él termina siendo designado como juez de garantías especializado en crimen organizado, cargo que actualmente ocupa. De Diego Arzamendia y Jorge Arce se llega al juicio oral y público ya con la doctora Verónica Valdés como uno de los agentes representantes del Ministerio Público, porque hay que recordar que Diego Arzamendia fue declarado, o designado, mejor dicho, como fiscal adjunto, para entender un poco los agentes que han pasado también a lo largo de este proceso. Ahora, ¿qué es lo que dice la acusación del Ministerio Público en contra de Arnaldo Yucio y por qué está siendo juzgado? ¿Por qué arranca este juicio ahora? Señala esta acusación del Ministerio Público, y hay que tener en cuenta estas fechas. Arnaldo Yucio estuvo en el cargo de ministro del Interior desde el 22 de enero del año 2021 hasta el 22 de febrero del año 2022. Un total de 13 meses que estuvo en ese cargo. Según la acusación del Ministerio Público, por 6 meses, desde julio del año 2021 hasta prácticamente dejar el Ministerio del Interior, mantuvo contactos frecuentes con Arnaldo Yucio, y esto arrancaba en julio del año 2021. ¿Con quién? Con el presunto narcotraficante brasileño Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua. ¿Quién es él o qué valor tenía como figura preponderante? La Oyapoa y estaba a cargo de estas dos empresas, Black Eagle S.A. y Ombu S.A., que son firmas dedicadas al blindaje de vehículos. Y empezó a tener contactos, empezó a frecuentar de alguna forma a través de mensajes por WhatsApp con el entonces ministro del Interior, porque lo que buscaba Marcos Vinicius Espíndola era ser proveedor del Estado, proveer al Estado. A través de estas firmas, realizar el blindaje de los vehículos utilizados por la Policía Nacional, y también si alguna otra empresa, si alguna otra institución del Estado necesitaba, él ofrecía ese servicio. Es allí que empieza esos contactos con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Esto dice la acusación del Ministerio Público. Y vamos a la siguiente placa, señor director, porque con esos contactos frecuentes hay un detalle que hay que tener en cuenta en relación al propietario de estas dos empresas que buscaban proveer al Estado. Marcos Vinicius Espíndola ya era buscado en Brasil por supuesta implicancia en una red que operaba en el narcotráfico y lavado de dinero, hasta que fue detenido el 15 de febrero del año 2022. ¿Qué ocurrió en febrero del año 2022? Se ejecutó la operación TURF, que fue desarrollada en conjunto por la justicia brasileña con la justicia paraguaya. Marcos Vinicius Espíndola cae en el marco del operativo TURF, y aquí en Paraguay, o en el Paraná Country Club, mejor dicho, hubo una persona que también era buscada, que también era que fue uno de los objetivos de ese operativo. Lindomar
Regis. Y él logró fugarse de las autoridades paraguayas. Ya la comitiva fiscal estaba en el Paraná Country Club, estaban aguardando ingresar hasta este inmueble, hasta este recinto, para poder concretar la detención de Lindomar Regis. ¿Qué pasa? Fue alertado y logró fugarse. ¿Y por qué hay que mencionar a Lindomar? Porque la justicia brasileña hace el nexo entre Marcos Vinicius Espíndola y Lindomar como socios de esta red dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero. Y es bueno mencionar también porque después vamos a conectar este nombre de Lindomar con un pedido que hizo el Ministerio Público al inicio del juicio oral y público a Arnaldo Yucio. Pero sigamos, Arnaldo Yucio y Marcos Vinicius Espíndola mantuvieron contactos, como les decía, primeramente a través de la aplicación WhatsApp. Y también hubo encuentros entre estos en la sede de las Fuerzas Policiales Especiales FOPE. Un encuentro que justamente es la fotografía, la imagen que estamos viendo como parte de esta placa. Encuentro entre Marcos Vinicius Espíndola y Arnaldo Yucio en sede de la FOPE. Y vamos a nuestra siguiente placa, señor director, porque les decía, por unos 6 meses se mantuvo este contacto, era frecuente, mensajes van, mensajes vienen, hubo encuentros, además de este que ya les mencionaba, entre el entonces ministro del Interior y esta persona que buscaba ser proveedora del Estado, pero que estaba siendo buscado en Brasil por vínculos con una red de narcotráfico y lavado de dinero. Yucio, esto el 16 de agosto del año 2021, un mes después de que hayan iniciado contactos entre ambas personas, Yucio habría recibido favores, esto dice la acusación del Ministerio Público, que Yucio habría recibido favores de parte de Marcos Vinicius Espíndola y específicamente habría aceptado servicios de blindaje a móviles de la Policía Nacional en carácter de cortesía de la mano de las empresas de Espíndola. He ahí la gravedad de lo que señala la acusación del Ministerio Público y por qué se habla de un posible cohecho pasivo agravado, que nosotros lo conocemos como coima. Es allí, este un poco es el caracú de lo que señala el Ministerio Público en contra del exministro del Interior hoy acusado. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque además de esta fecha que mencionábamos, agosto del 2021, en octubre hay que señalar que las empresas de Marcos Vinicius Espíndola, Black Eagle S.A. y Ombú S.A. prestaron servicios de blindaje y reparación a una camioneta del Ministerio del Interior ante la llegada de un integrante de la policía de Israel a Paraguay. Es decir, buscando ser proveedor del Estado, lo que dice el Ministerio Público aquí es que, y subraya un poco esta parte de la acusación, es que ya estaba ofreciendo en carácter de cortesía, o estaba realizando en realidad servicios para el Ministerio del Interior. Y la acusación del Ministerio Público dice que todo esto fue en carácter de favor de cortesía, por las evidencias, los elementos que cuenta el Ministerio Público de sospecha de cómo se dio esto. Esto fue en octubre del año 2021. Un mes después, en noviembre, que dice la acusación que Marcos Vinicius avisó a Yucio que estaba por Asunción y que tenía las muestras para hacer las pruebas de balística a los materiales de los chalecos. Es decir, además del servicio de blindaje de vehículos de la Policía Nacional, Marcos Vinicius Espíndola ya le estaba ofreciendo al Ministerio del Interior, a través de Arnaldo Yucio, los famosos chalecos antibalas. Y en esta comunicación de noviembre del año 2021 lo que hace es decirle, ya estamos listos como para hacer las pruebas de estos elementos, de estos chalecos que evidentemente las empresas de Marcos Vinicius Espíndola estaban buscando proveer al Estado, además del servicio de blindaje a los vehículos de la Policía Nacional. Seguimos con el desarrollo del caso de hoy, señor director, porque después del octubre del año 2021, noviembre de ese año, hay que saltar al mes siguiente, diciembre del año 2021. Yucio consultó si podía enviar a la empresa de Marcos Vinicius un rodado roto, ya que le faltaba amor y cariño. Entrecomillamos esto porque es así literal, textualmente, es lo que señala la acusación del Ministerio Público.
y le solicitó esto para ver si le podían poner un motor nuevo, a lo que Espíndola le ofreció uno en concepto de cortesía. Nuevamente resalta esto el Ministerio Público, la cortesía por parte de Marcos Vinicius Espíndola, quien envió a Yucio varias fotografías de un vehículo de la policía, otra imagen de la base Halcón de las Fuerzas Especiales, además de la ubicación vía Google Maps. Esto en diciembre del año 2021. Al intercambiar los mensajes sobre el precio del servicio, y atención con esto, porque le envía la foto, ya podrás en Secoa, le falta esto, le falta también esto, mira un poco, esta parte también hay que mejorar. Ese vehículo de la Policía Nacional es que al consultar el precio, le señala a Marcos Vinicius Espíndola a Yucio que esto sería en concepto de cortesía nuevamente, a lo que el ministro del Interior le respondió: excelente. Reitero, esto es lo que dice la acusación del Ministerio Público, y que los agentes hoy, Jorge Arce y Verónica Valdés, aseguran que cuentan con los elementos como para probar en este juicio que todo esto formó parte de un cohecho pasivo agravado, la acusación que hacen contra el exministro del Interior. Vamos a la siguiente placa, señor director. Es la anterior, por favor, la anterior. Dice: las empresas de Marcos Vinicius Espíndola se encargaron, claro, terminó con la conversación de ese diciembre del año 2021, terminó con esto. Le dice Marcos Vinicius Espíndola, a una suerte hablando a lo paraguayo nosotros, ¿verdad? Dice: a nadie preocupa, eso va a ser en concepto de cortesía. Cuando Yucio le preguntó el precio del servicio que iban a realizar por el vehículo de la Policía Nacional, allí le dice Yucio: excelente. Pasamos a la otra placa, ahora sí. Las empresas de Marcos Vinicius Espíndola, ¿qué pasa aquí? Se encargaron de los mantenimientos a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía. Esto también está en la acusación que hace el Ministerio Público en contra del exministro del Interior. En ese contexto, Yucio visitó las empresas de Espíndola en Ciudad del Este, donde presenció la prueba balística de los chalecos. ¿Recuerdan, aparte del blindaje, que hablaban que ya estaban listos como para hacer las pruebas de balística a los elementos que tienen los chalecos antibalas? Bueno, Yucio visitó, dice el Ministerio Público, las empresas para presenciar esa prueba balística. En diciembre del 2021, siempre, en la zona de tiros de la FOPE se realizó la prueba de resistencia en metales con distintos calibres, es decir, ya habían avanzado en esa intención de proveer al Ministerio del Interior de estos chalecos antibalas que tenían, los que estaban ofreciendo las empresas de Marcos Vinicius Espíndola al Estado. La siguiente placa, señor director. La acusación contra Arnaldo Yucio que hace el Ministerio Público, reitero, es por cohecho pasivo agravado. Tiene una expectativa de hasta 5 años de pena. Durante un viaje, siempre en 2021, esta otra porción fáctica, vamos a decirle, de lo que es el Ministerio Público, de lo que es la acusación del Ministerio Público. Porque habíamos hablado de la parte en que hace a la institución del Estado, que es proveer chalecos antibalas, hacer el servicio de blindaje de vehículos, pero en esta porción lo que dice el Ministerio Público es que Arnaldo Yucio recibió una suerte de cortesía personal por parte de Marcos Vinicius Espíndola, y aquí veremos el porqué. Durante un viaje familiar con motivo de sus vacaciones, Arnaldo Yucio pidió auxilio a Marcos Vinicius Espíndola, reiterando que con quien ya estaba manteniendo contacto frecuente desde julio de ese año. A modo de que, ¿para qué? Manala yo hubiese auxilio, para que le provea un vehículo para su uso personal y así poder llegar al Brasil. Marcos Vinicius Espíndola le responde y conversa con Gilberto Enciso, Gilberto Enciso, gerente de Black Eagle S.A. y Ombu S.A. Y lo que le dice Marcos Vinicius a su gerente es para que le acerque a Yucio un rodado, y justamente que fue una camioneta. ¿Cuál es la camioneta? La Kia Carnival gris, blindada y con matrícula WCGC, registrada a nombre de la firma Ombu S.A. y que Yucio aceptó como préstamo y a título gratuito. Esto dice el Ministerio Público, que fue en concepto de cortesía nuevamente, préstamo y a título gratuito. Y aquí vamos a la siguiente placa, señor director, porque hay algo llamativo en esta historia del vehículo que utiliza Yucio
de esta camioneta que supuestamente fue una cortesía de Marcos Vinicius Espíndola a través de su gerente de las empresas para que él pueda hacer ese viaje familiar al Brasil. La camioneta, que era de uso particular de Yusara Cabral, esposa de Marcos Vinicius, fue entregada a Yucio en Ciudad del Este. Reitero esto, en diciembre del año 2021, con documentaciones de la firma Ombú y un contrato de alquiler. Y aquí lo llamativo, ¿para qué le entrega ese contrato de alquiler si supuestamente fue en concepto de cortesía? Si supuestamente fue un préstamo a título gratuito. Y un contrato uno entrega cuando se hace un arrendamiento, lo que llamamos nosotros un alquiler de vehículo. Esto le fue entregado a Arnaldo Yucio, además de las documentaciones del vehículo, la habilitación, la carta verde, todas las documentaciones que hacen la cédula verde. En enero del año 2022, un mes después, o días después en realidad, ya en el nuevo año, Yucio le avisa a Marcos Vinicius que culminaron sus vacaciones, por lo que junto a Gilberto Enciso pasaron a retirar la camioneta del domicilio de Yucio. Es decir, la camioneta que había prestado en diciembre para realizar ese viaje familiar por motivos de sus vacaciones, en enero le dice Yucio, bueno, ya está, ya tengo el vehículo como para entregarte. Entonces lo que hace Marcos Vinicius es, con su gerente, van al domicilio de Arnaldo Yucio y retiran esa camioneta. Eso es lo que dice la acusación del Ministerio Público. La última conversación entre Marcos Vinicius Espíndola, y esto está asentado en el requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, ocurrió en febrero, el 14 de febrero, Día de los Enamorados de ese año 2022. Una conversación entre Marcos Vinicius y Arnaldo Yucio. ¿Y por qué es relevante esa fecha también? Porque esta última conversación se dio hora antes de la ejecución del operativo Turf. Como les decía, tenían como blancos a Marcos Vinicius Espíndola y a Lindomar Reges. Yucio le pidió a Espíndola que su gente pase el 16 de febrero del año 2022 a cobrar un saldo por la reparación de una camioneta Dodge que aparentemente pertenecía a uno de sus familiares. Esta es la última conversación entre Arnaldo Yucio y entre Marcos Vinicius Espíndola, la acusación que hace el Ministerio Público. Arrancó este juicio oral y público y en la parte incidental la defensa de Arnaldo Yucio hizo pedidos muy relevantes y que son claves en realidad en cuanto a la carga probatoria que ofrece la Fiscalía para demostrar este cohecho pasivo agravado, que es la acusación. La Fiscalía solicita excluir de entre las pruebas del Ministerio Público los datos extraídos del celular de Marcos Vinicius Espíndola. ¿Por qué? Porque esta fue una diligencia que se realizó en Brasil y se trajo a Paraguay en concepto de cooperación internacional. La Fiscalía paraguaya recepcionó esto y no tramitó aquí como una prueba, es decir, no le dio participación a la defensa, no se hizo el control debido y por eso la defensa dice que esto es ilegal. Es un disco duro que vino a Paraguay por parte de la justicia brasileña que tiene los datos extraídos del celular de Marcos Vinicius Espíndola. En Brasil se hizo eso. La Fiscalía utilizó eso, dice la defensa, para sostener esta acusación, para llevar a cabo la investigación, pero no nos dio participación a nosotros como defensa. Y otro dato llamativo que dice la defensa de Arnaldo Yucio, que la ejerce el abogado Emilio Fuster, es que el documento, el disco duro, todos los datos que contienen siguen en portugués. Y la Constitución Nacional, el Código Penal, mejor dicho, es bastante claro en ese sentido, en señalar que cuando se producen pruebas aquí en Paraguay tienen que ser en nuestro idioma oficial, o el español o el guaraní, y tal cosa no ocurrió, dice la defensa, por eso hay que excluir esta prueba. También solicita excluir una declaración de Marcos Vinicius Espíndola ante Osmar Legal, fiscal del caso en su momento y hoy día juez de garantía especializado en crimen organizado. Y aquí lo llamativo, ¿cuál es el pedido por parte del Ministerio Público en la parte incidental? Incluir los datos extraídos, también por la justicia brasileña, del celular de Lindomar Reges, que se había fugado aquí de nuestro país, pero que fue recapturado al inicio del mes de febrero. El 14 de marzo, día viernes, va a continuar este juicio y vamos a ver qué resuelve este tribunal de sentencia en relación a los incidentes planteados por la defensa, que pide excluir prácticamente
la prueba madre del Ministerio Público y el pedido que hace la Fiscalía de incluir en realidad los datos extraídos del celular de Lindomar Regis. ¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía? Probar el nexo entre Lindomar y Yucio, e inclusive, esta es una apreciación periodística, buscan el nexo de quién fue el que alertó a Lindomar de aquel operativo Turf para que él mismo pueda fugarse minutos antes de la llegada de la comitiva fiscal. El caso de hoy, Arnaldo Yucio, por la atención, muchas gracias. Continúen ustedes en la pantalla de ABC TV.